Vamos a tener ahora la cuarta clase de Cristología. Y vamos con la tesis 16, que es solamente explicar que en Jesucristo hay una comunicación de idiomas, porque tiene dos naturalezas y un solo yo, un solo sujeto de atribución. Entonces, ¿qué es esto de la comunicación de idiomas? Yo creo que la mejor manera de entenderlo es directamente con los ejemplos. Cuando se habla de que Jesucristo hace o sufre algo, o cualquier cosa que se hable de Jesucristo, hay que tener en cuenta unas normas. No las voy a decir todas, pero sí que voy a poner ejemplos. Puedo decir yo que Dios murió por mí. ¿Por qué? Porque estoy hablando de Dios en cuanto a algo concreto. Entonces me refiero a la persona del verbo. Como el verbo es Dios, entonces puedo decir que el verbo, si puedo decir que el verbo murió por mí, también puedo decir que Dios murió por mí, ¿no? Porque el verbo es Dios. Puedo decir que el verbo sufrió por mí, luego puedo decir que Dios sufrió por mí, ¿no? En cambio, cuando ya empleo el nombre abstracto, por ejemplo, divinidad o la esencia divina, tengo que tener mucho cuidado, porque ahí ya no puedo decir las cosas igual que antes. Por ejemplo, yo puedo decir, el verbo sufrió y murió por mí. Dios sufrió y murió por mí. ¿Puedo decir, la divinidad sufrió y murió por mí? Ya el sentido común les hace chispas, ¿no? No, eso ya. ¿Por qué? Porque cuando digo el abstracto, la divinidad, estoy prescindiendo de la persona divina del verbo única, de dirigirme solamente a la persona del verbo, sino que me refiero a las tres a la vez. Me refiero a toda la esencia divina con las tres personas. Y entonces ya no puedo decir la divinidad sufrió y murió por mí, porque eso sería decir que tanto el Espíritu Santo como el Padre también sufrieron y murieron por mí, lo cual es falso. Entonces, eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. Bueno, pues solamente era esto. La tesis en sí es mucho más complicada en el libro, pero no hace falta ahondar tanto. Tesis 17. En Cristo hay dos voluntades y dos operaciones naturales. En Cristo, es decir, en Cristo, teniendo en cuenta las dos naturalezas, la divina y la humana, hay dos voluntades, una divina y otra humana. Y hay dos operaciones naturales. ¿Qué significa operaciones? Pues los actos propios de esa voluntad. Por ejemplo, cuando yo digo, yo amo a mi perro, entonces ese yo amo a mi perro es una operación de la voluntad, ¿no? Que se distingue realmente de la voluntad, de la facultad. Porque yo puedo tener la facultad de la voluntad en el alma siempre, hasta durmiendo, y no hacer ningún acto volitivo. Entonces, hay distinción entre la voluntad, que es la que me hace querer o no querer las cosas, y los actos propios de la voluntad, ¿no? Que esos son ya transeúntes, fugaces. La voluntad es permanente. Pues bien, Cristo tiene dos voluntades, la humana y la divina, y dos operaciones vitales. La divina, que se identifica con la voluntad divina, porque Dios es simplicísimo y es un
te quiero continuo desde toda la eternidad que nunca acaba, esa es la operación divina, natural, y luego está la operación de la voluntad, la operación humana, natural de Cristo, que es, por ejemplo, decir, tú sígueme, ¿no? Eso es un acto de voluntad, eso es una operación natural de la voluntad de Cristo, concreto, tú sígueme. Entonces, esta tesis les puede parecer que es elemental, pero es que hubo herejes para todo. Hubo en la iglesia primitiva unos herejes que se llamaban los monoteletas. Monoteletas quiere decir en griego que a Cristo le atribuían una sola voluntad, que era la divina, y negaban la voluntad humana de Cristo. Entonces eso es una herejía, cuyo principal hereje era Apolinar, por eso también se llama apolinarismo. Contra esta herejía, que decía que solamente hay una voluntad en Cristo, que es la divina, definió como dogma de fe la tesis que acabamos de decir el tercer concilio de Constantinopla. Y también es de fe, dogma de fe por el mismo concilio, que esta voluntad humana y divina, esas dos voluntades distintas, la humana y la divina en Cristo, nunca fueron contrarias. Nunca la voluntad humana de Cristo quiso algo en contra de la voluntad divina. Ni siquiera con su apetito sensible. O sea, nunca Jesucristo en su apetito sensible se dejó atraer por algo que sabía que era en contra de la voluntad divina. Algunos nos podemos llevar a la mente el pasaje de Getsemaní, ¿no? Ay, eso que dice Jesucristo, Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ahí no se entiende que su voluntad humana esté en contra de la divina, porque precisamente Jesucristo quiere, como principio fundamental de esa oración, que su voluntad humana sea la misma que la divina. O sea, en ese sentido no cabe el decirlo como dificultad de la tesis, sino todo lo contrario. No se haga mi voluntad sino la tuya, o sea, quiero que mi voluntad sea la misma que la tuya. De suyo, en la carta a los Hebreos, refiriéndose a ese momento de Getsemaní, dice que orando Jesús con sudor y lágrimas, consiguió que el Padre le escuchara su oración, que le dijera que sí, que lo que estaba pidiendo se lo concediera. Porque en realidad Jesucristo, cuando estaba pidiendo otro cáliz, estaba pidiendo en realidad un cáliz que salvara más almas, más sufrimiento para salvar más almas. Y prueba de ello es que primero la carta a los Hebreos dice que pidió salvarlo de la muerte y lo escuchó, y realmente lo salvó de la muerte en cuanto que a su cuerpo místico, a muchos que se podrían condenar, con esa oración más fervorosa, con ese segundo cáliz, los salvó. Y segundo, porque se entiende que Dios Padre le escuchó lo que Jesucristo decía en Getsemaní y le dijo que sí a ese cambio de cáliz, porque vino el ángel a consolarlo y luego resulta que después de venir el ángel a consolarlo, Jesucristo sufrió todavía más, que era el segundo cáliz. Entró en agonía y sudaba sangre. ¿Por qué? Porque se ha de entender que el ángel, cuando vino a consolarle, le diría, sí, tu Padre te ha dado lo que tú querías, el segundo cáliz más doloroso para salvar más almas. O sea, todo ahí encaja como una pieza de puzzle entre lo que nos dice la carta a los Hebreos y Getsemaní. De tal manera que ahí se ve todavía más el amor del corazón de Cristo, que no pedía sufrir menos, sino al contrario, pedía sufrir más para salvar más almas.
Bien, vamos a la tesis 18. La voluntad humana de Cristo también al afrontar la muerte fue libre, permaneciendo el precepto absoluto y riguroso de morir. Bueno, esta es la tesis más difícil de todas las de la cristología que voy a explicar. Esta es la más difícil de todas, la estrella, vamos, así que luchen contra la digestión porque esto necesita todo el entendimiento bien dispuesto. Esta hora de la tarde es peligrosa. Y además que ya estamos en verano y aquí hay una cristalera que entra en la luz. Bueno, esto es una habitación maravillosa para la siesta. Y si encima tiene un profesor que es un tostón y que no tiene mucha, pues vamos. Vuelvo a leer, para que vean la dificultad de esta tesis. La voluntad humana de Cristo, también al afrontar la muerte, o sea, en su decisión de entregar su vida, fue libre. Es decir, ya veremos que se puede interpretar la libertad de dos maneras, ¿no? Pero lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de ser libre es que o puede hacer una cosa o lo contrario, porque si solamente puedo hacer A y nada más que A, entonces no soy libre, ¿no? Entonces, mire, usted es libre, pero usted va a fregar los platos hoy y nada más que eso, y lo va a hacer libremente, pero nada más que puede hacer eso, no puede hacer otra cosa. Pero verdad que lo hace libremente, ¿no? No solemos hablar de esa manera, sino que cuando yo doy libertad a una persona, mire, usted puede fregar los platos o si quiere puede tomar la siesta. Así que si usted libremente quiere limpiar los platos, pues va a limpiar los platos libremente, porque usted quiere, nadie le obliga. Entonces ahí se entiende que puedo hacer eso o lo contrario, o no hacerlo. Y así es como entendemos la libertad coloquialmente. Entonces, en este sentido más obvio de la libertad, se podría decir que Jesucristo, en la tesis dice que fue libre en el momento de la muerte, en el hecho de entregar la muerte. Pero ahora van a ver que se va a liar mucho la cosa con lo que voy a decir. Permaneciendo el precepto absoluto y riguroso de morir, es decir, que era bajo pecado el mandato del Padre de que muriera en la cruz. O sea, si Jesucristo no hubiese querido obedecer al Padre, entonces hubiera cometido un pecado, y como Jesucristo no puede cometer pecados, es impecable, entonces necesariamente tenía que morir, porque era Dios y no podía pecar. ¿Ven dónde está la gran dificultad? Por un lado era libre, pero por otro lado no podía pecar, y el mandato era riguroso, y lo dice el Evangelio que era un mandato del Padre. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo he de beber, le decía San Pedro, y otras veces habla del mandato de su Padre, de dar la vida. Entonces, vamos a abordar esta dificultad, a ver cómo salimos de ella. Por un lado, que Cristo mereció con su muerte, es dogma de fe por Trento, por el Concilio de Trento, o sea, que Cristo mereció, que tuvo méritos, eso es dogma de fe. Por otro lado, también es de fe por el magisterio de la Iglesia que es necesaria la libertad para merecer. O sea, es necesario ser libre para merecer. Porque si no soy libre no puedo merecer. Y Jesucristo mereció al dar su vida. Y todavía para poner más dificultad a la cosa, Cristo no puede pecar, también es de fe. ¿Cómo salimos de esa? Entonces Jesucristo no tuvo méritos a la hora de morir en la cruz. Sí que tuvo mérito. Entonces fue libre. Sí fue libre. Entonces podía no hacer lo que hizo. En algún sentido sí, porque si no, no sería libre. ¿Podía no hacer lo que hizo? Sí. Ahora vamos a ver cómo salimos de esa. Miren, Cristo no merecía simplemente obedeciendo
lo que era bajo pecado, por ejemplo, la ley natural. O sea, Jesucristo, por tener naturaleza humana, estaba obligado a cumplir la ley natural. Por ejemplo, no mentir. Por ejemplo, todo el tema del sexto mandamiento. Por ejemplo, desobedecer al Padre en cuanto le mandara algo que fuera bajo pecado. O sea, la ley natural, la humanidad de Cristo tenía que cumplirla. Entonces, como Cristo no puede pecar, entonces Jesucristo, a la hora de presentarse la oportunidad de cometer un pecado, no es libre. O sea, es decir, no puede pecar, por lo tanto no es libre, en el orden de hacer ese pecado. En el orden de pecar o no pecar, no es libre, porque necesariamente no puede pecar. Sin embargo, sí que tiene libertad y hace muchos actos libres Jesucristo en la tierra. ¿Y entonces en qué consistía esa libertad? En que Jesucristo es libre en el modo más perfecto de obedecer la voluntad de su Padre. Es decir, en el escoger entre varias opciones la más buena o la menos buena, siempre que fuera algo bueno. En eso sí que era libre. Entonces, Jesucristo podría haber dado su vida por los hombres de otra manera, por ejemplo, sufriendo muchísimo menos, o con una muerte natural. ¿Podría haber escogido esa manera de morir? Sí, porque el mandato de su Padre de dar la vida por los hombres lo hubiera hecho igual, hubiera obedecido en eso, que tenía que hacerlo sí o sí. Pero en el modo de perfección como ejecutaba lo que le mandaba el Padre, ahí sí que tenía libertad y podía haber elegido sufrir más pasión o menos pasión. Y Jesucristo eligió libremente entregar su vida con más pasión. Ahí estuvo el mérito. Otro ejemplo, Jesucristo no era libre para calumniar a una persona, pero sí que era libre para hacerle un bien menor o mayor, para darle una limosna pequeña o grande, para hacerle un milagro o no hacerles, o no curarlo con un milagro. En todo eso Jesucristo era libre, porque estaba entre lo menos perfecto y lo más perfecto. Así entonces se salvan los tres dogmas que decíamos antes. Por un lado, Cristo mereció, pues sí, entre lo más perfecto y lo menos perfecto. No entre lo que era pecado y lo que no era pecado, sino entre lo que era más perfecto y menos perfecto. Segundo, necesaria la libertad para merecer. Eso estamos de acuerdo. Jesucristo tenía libertad para lo más perfecto o lo menos perfecto. Y tercero, Cristo no puede pecar, ya, pero es que hacer lo menos perfecto no es pecar. Por lo tanto, ahí sí que se puede entender la tesis y no es contradictoria. Según esto que acabo de decir, no fue libre para escapar de la muerte, pero sí para elegir ese modo de morir. En el modo concreto estaba la libertad y el mérito sin mandato riguroso. Y prueba de ello es que en Getsemaní Jesucristo escogió un cáliz mayor, porque en eso ya no estaba el mandato de su Padre, sino entre lo menos perfecto y lo más perfecto, el Padre le daba libertad. Vamos a leer otra vez la tesis. La voluntad humana de Cristo, también al afrontar la muerte, fue libre en el modo de afrontarla, permaneciendo el precepto absoluto y riguroso de morir sí o sí. Ahora se entiende mejor, ¿no? Bueno, estoy ya
entrando en calor. Estas tesis tan difíciles. Uf. Bueno, ya está, ya. No, es que la cosa que llevaba encima también hacía lo suyo. Bueno, como no espero levantarme para la pizarra, seguimos. Tesis 19. Cristo es hijo natural de Dios. De ninguna manera hijo adoptivo. Esa es la tesis 19. Repito, Cristo es hijo natural de Dios. ¿Qué quiere decir hijo natural? Quiere decir que su ser hijo tiene la misma naturaleza, la misma clase de naturaleza que su padre. Eso quiere decir hijo natural, que mi padre y yo tenemos la misma naturaleza. Mi padre es ser humano, yo soy ser humano. Yo soy hijo natural de mi padre. En cambio, dice de ninguna manera hijo adoptivo. Es decir, que Cristo de ninguna manera, ya se tenga en cuenta su naturaleza humana, o el verbo con la naturaleza humana, o la naturaleza humana sin el verbo, mires como lo mires, des las vueltas que des a Jesucristo, por ningún lado se puede decir de ninguna manera que es hijo adoptivo de Dios. Esto de que hubo algunos que tuvieron la herejía de llamar hijo adoptivo de Dios a Jesucristo, esto venía por una herejía de un tal Nestorio. Y este Nestorio, con sus escritos, daba a entender de que Jesucristo tenía una persona humana, un yo humano, además del yo divino, o sea que tenía dos yos, el yo humano y el yo divino. Y entonces decía Nestorio, bueno, según el yo divino es hijo natural de Dios, pero según el yo humano es hijo adoptivo de Dios. Y entonces ahí, claro, cayó en la herejía. Y cuando le decían, bueno, pero María es madre de Dios, no, porque María es madre del yo humano, no del yo divino. Entonces Nestorio negaba a la Virgen María que fuese madre de Dios, lo cual el pueblo piadoso y fiel estaba así. Y fue en el concilio de Éfeso del año 431 que se definió las dos cosas, que María es madre de Dios, ¿no? Y entonces, y que no se puede decir que sea hijo adoptivo de Dios. Entonces, luego hubo otro heterodoxo que se llamaba Elipando, que decía que el verbo, por tener naturaleza humana, es también hijo adoptivo de Dios, ¿no? Decía algo distinto. No decía, como Nestorio, que el yo divino es hijo natural de Dios y el yo humano es hijo adoptivo de Dios. No decía eso. Decía que el yo divino, por tener naturaleza humana, era a la vez hijo de Dios natural y adoptivo, a la vez, ¿no? Entonces también la Iglesia le dio el palo. Esto es doctrina católica, que ni siquiera por ahí se puede llamar a Jesucristo hijo adoptivo de Dios. Y hay una tercera manera de ver esto de ser hijo adoptivo de Dios Jesucristo, que también es falsa, que es decir que la naturaleza humana de Cristo, prescindiendo del verbo, es hija adoptiva de Dios. Prescindiendo del verbo, es hija adoptiva de Dios. O sea, considerándola sin persona, sin yo, ni el divino que tiene, ni el humano que nunca tuvo. Prescindiendo mentalmente, si pensamos solo en su cuerpo y en su alma, revestidos con la gracia santificante, sin pensar en el verbo, sería hija de Dios. Pues no, tampoco. ¿Por qué? Porque el ser hijo de Dios, ya sea natural o sea adoptivo, se refiere al yo, no a la naturaleza. Nosotros sí que somos hijos de Dios
cuando estamos en gracia santificante, cuando no tenemos pecado mortal. Entonces habrán escuchado algunas veces que algunos dicen, bueno, todos somos hijos de Dios, todos, los musulmanes, los hindúes, los ateos, todos los de las demás religiones, ¿no? Entonces, que todos somos hijos de Dios. Pues es que hay dos maneras de ver esa palabra hijo de Dios. Hijo de Dios en el sentido de criatura racional hecha a semejanza de Dios. Entonces, en ese sentido, como que hemos salido de las manos creadoras de Dios y nos ha hecho a imagen y semejanza de Él por nuestra naturaleza racional, bueno, por ahí en sentido amplio se puede decir que todos son hijos de Dios y que todos tienen una dignidad humana que nos hace hermanos, ¿no? Por ahí sí, pero desde el punto de vista sobrenatural, lo que dije antes es el punto de vista natural, ¿no?, de la creación, pero desde el punto de vista sobrenatural, no todos son hijos adoptivos de Dios, no. Solamente los que viven en gracia de Dios, porque la gracia santificante es la que me hace ser hijo de Dios. Por eso Jesucristo dice a los fariseos que Dios no es su padre, sino que su padre es el diablo. Les está diciendo que no son hijos adoptivos de Dios. Y el mismo San Juan dice que los que tienen pecado de muerte, se sobreentiende el pecado mortal, son hijos del diablo, lo dice en su primera carta. Entonces está claro que el ser hijo adoptivo sobrenatural de Dios que nos viene por el bautismo, ya sea de deseo o de agua, eso nos viene por la gracia santificante y se puede perder y se puede recuperar. Muy bien, bueno, entonces vamos a ir avanzando a la tesis 20. La naturaleza de Cristo y cualquier parte suya unida al Verbo debe ser adorada con el mismo culto de latría que a la divinidad de Cristo. Y esto tiene un valor de cierto en teología, no es dogmático. Entonces, ¿qué dice esta tesis? Que cualquier parte de su naturaleza humana, ya sea el alma, ya sea su corazón de carne, ya sea su cerebro, su cabeza, su rostro, su brazo, cualquier parte suya unida al Verbo, que ya hemos dicho en otra tesis anterior, que está unido al Verbo todas las partes integrantes de su cuerpo. Tal vez el pelo no, en eso dudan, ¿no? Pero en las partes integrantes de su cuerpo está unido al Verbo, por lo tanto, aplicando esta tesis 20, merece ese corazón de carne, ese brazo, ese cerebro, ese rostro, merece un culto de latría con el mismísimo valor como se da a la divinidad. ¿Y esto por qué? Pues porque el Verbo de Dios asume de tal manera la naturaleza humana, incluido el cuerpo y todas sus partes, que tan propio suyo es el cuerpo como su divinidad. Entonces el Verbo de Dios igual puede decir la esencia divina es mía y ese corazón de carne es mío. Y por lo tanto, cuando lo adoras a ese corazón de carne, me estás adorando a mí porque es mío y no se puede separar. Entonces, se podría mentalmente hacer una ficción y decir, bueno, si ese corazón de carne no estuviera unido al Verbo, entonces no cabría el adorarlo con adoración de latría. De acuerdo, bien, eso sí, pero estás haciendo una hipótesis que no es real, porque en la realidad ese corazón de carne está indisolublemente unido al Verbo. Por lo tanto, merece culto de adoración de latría.
Bien, vamos a la tesis 21, que es la más bonita de todas. La otra que les dije era la más difícil, era la 18. Esta es la más bonita. La devoción hacia el Sacratísimo Corazón de Jesús debe decirse tanto el resumen de toda la religión cristiana, esto es una sentencia de un papa, como una excelente forma de culto a la humanidad de Cristo. Estos son dos frases que dijeron la primera Pío XI y la segunda Pío VI. Y luego está la encíclica más hermosa que se ha escrito del corazón de Jesús, que es la de Pío XII, Aurietis Aquas. Entonces, esta tesis es doctrina católica. ¿Qué quiere decir eso de que la devoción hacia el Sagrado Corazón de Jesús? ¿En qué sentido tenemos devoción al Sagrado Corazón de Jesús? En el sentido de que ese corazón de carne lo tomamos como símbolo de su amor, tanto divino como humano. Entonces, la devoción al corazón de Jesús es la devoción al amor de Dios. Y el amor de Dios es lo más grande que hay en Dios, lo más maravilloso. Bueno, todo en Dios es igual de maravilloso, pero lo que más nos enamora de Dios es que es amor, ¿no? Es lo que más nos encanta, lo que más nos va a hacer disfrutar en el cielo es que vamos a sentir el amor de Dios. Entonces, la devoción al corazón de Jesús consiste precisamente en eso, en vez de hacer una devoción a la sabiduría divina o al poder divino, que también se puede, pues le damos la veneración, la devoción al amor de Cristo, tanto divino como humano, porque es el que más nos beneficia, por eso el más hermoso, el que más nos pide a nosotros correspondencia. El amor con amor se paga. Entonces, en ese sentido, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús debe decirse el mejor resumen de toda la religión cristiana, que es el devolver amor por amor, el enamorarme de Cristo, de su amor, y hacerlo todo por amor. Y también es una excelente forma de culto a la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque se toma de la humanidad de Cristo lo mejor, que es su amor. Bien. Y luego también esa variante que hemos escuchado algunas veces de la devoción al eucarístico corazón de Jesús, o la devoción a la Eucaristía sin más, en realidad es algo que ya está implícito en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Porque ¿quién está en la Eucaristía sino el corazón de Jesús? Y si está ahí es por amor. Muy bien. Por eso la práctica, el resumen de la práctica de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es amor, consagrarse a Dios, a su amor y olvido de sí. O sea, es una consagración, la esencia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es aquello que le decía Jesús a Santa Teresa, tú ocúpate de mí y de mis cosas y yo me ocuparé de ti y de las tuyas. Yo soy Jesús de Teresa y tú eres Teresa de Jesús. Eso es la devoción, el meollo profundo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La consagración totalmente de mi ser y de mis obras a Jesucristo, por amor. Bien, bueno, pues vamos ahora a la tesis 22. Vamos ahora a ver una serie de tesis que son
la obra de Cristo principal, ¿no? Que es la salvación de los hombres. Entonces vamos a ver tesis 22, que es Dios, Jesucristo es mediador. Tesis 23, que fue necesario que se encarnara el Verbo para hacer la redención del mundo de manera perfecta. La tesis 24, que nos dice que Cristo mereció todos los bienes que nos da Dios. La tesis 25, que dice que Jesucristo satisfizo por el pecado. La tesis 26, que nos dice que Cristo satisfizo por el pecado superabundantemente o de sobra, como para 1000 mundos como el nuestro. Y tesis 27, que esa satisfacción consistió en reparación y en expiación. Entonces todo eso vamos a irlo a partir de ahora. Ahora solamente nos va a dar tiempo para ver la tesis 22. Y las demás, a ver si terminamos la cristología mañana en la primera clase, y luego por la tarde, a ver si me puedo resumir en un 45 minutos toda la mariología. A ver. Qué bueno, ¿no?, dar estas clases en junio, el mes del corazón de Jesús. Estas clases estaban de antes ya programadas, ¿no?, para bastante antes, y se ha cambiado varias veces la fecha, porque el corazón de Jesús quería en junio, que es mi mes. Y la providencia divina al final es la que manda, es la que tiene la última palabra. Tesis 22. Cristo es mediador entre Dios y los hombres, y mediador en cuanto hombre. Bueno, esto de mediador quiere decir que Jesucristo es necesario para que nosotros podamos ir a Dios. Es necesario. Sin ese mediador Jesucristo, nosotros nunca podríamos llegar a Dios. Nunca. Necesitamos a Jesucristo de por medio. Entonces, y además ese ser mediador lo tiene por ser hombre, porque si no se hubiera encarnado no sería mediador, porque nada más que el Verbo sería Dios, no sería hombre. Entonces no podría ser mediador porque estaría en el otro extremo, en el extremo de Dios. Entre el extremo de la creación y el extremo del creador, pues no hay ningún mediador de por medio, ¿no? El Verbo no era mediador si no se encarna, ¿no? En cambio, en el momento de encarnarse y hacerse, asumir una naturaleza creada, la naturaleza humana, entonces ya ahí se pone como mediador en medio, porque por un lado tiene una naturaleza creada y por otro lado es Dios, entonces ya está en medio, ya puede mediar de una manera perfecta. Esto de que Cristo es mediador es de fe por el Concilio de Trento. Entonces aquí me voy a entretener un poquito por el tema de las mediaciones, porque va a haber muchos que dirán, no, pues es que es el único mediador, así que ya usted quite los santos, quite los ángeles, quite la Virgen, quítelo todo, ya con Jesucristo ya es mediador perfecto, ya no le hace falta ayudantes, Él lo hace todo. No, ahora vamos a ver que esto se tiene que entender bien. Entonces la Biblia supone otros mediadores subordinados a Jesucristo, entre los hombres y Jesús, ¿no? De Jesús al Padre, ahí ese salto lo tiene que hacer Jesucristo, pero puede haber mediadores entre los hombres y Jesucristo. Entonces, cuando se afirma la eficacia de interceder o de rezar por otros, ¿no?, como sale muchas veces en la Sagrada Escritura. Voy a poner ejemplos. En las bodas de Caná, la Virgen María intercede, es mediadora entre los novios y Jesucristo, y por medio de ella Jesucristo hace el milagro. Por ejemplo, San Pablo en sus cartas dice muchas veces, rezad unos por otros. Eso es ser mediadores también. Los apóstoles intercedieron ante Jesucristo para que atendiera a la suegra de Pedro. El centurión porque Jesucristo le curara a su criado. Y así, continuamente en la Sagrada Escritura, muchísimas veces salen mediadores subordinados a Jesucristo. Luego también el mismo Jesucristo cuenta con mediadores, porque dice, rezad
para que Dios envíe obreros a su mies. Y uno piensa, bueno, pero ya con tu rezo, Jesucristo, que eres Dios y el mediador perfecto, ya no hace falta que recemos nosotros. Tú dices, Padre, mediador, que vengan obreros a la mies. Y llueven todos los obreros, pues tu oración es perfecta. No te puede decir que no el Padre. Pues no, Jesucristo no lo quiere hacer todo él solo, sino que quiere depender la eficacia de la salvación del mundo de los mediadores subordinados, porque es muy amigo de la solidaridad, de hacer a los demás partícipes de su victoria. Otro ejemplo es el mismo Padre Nuestro, que no dice, Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, danos hoy nuestro pan, dame hoy mi pan de cada día, sino que nos lo hace decir en plural, para que yo no rece solo por mí, sino también por todos los demás. Eso también es mediar. Entonces, si todas estas mediaciones están claramente en la Sagrada Escritura, que las pueden hacer personas estando en la tierra, con más razón la podrán hacer las almas o los ángeles que están en el cielo, los santos. Porque si en la tierra, teniendo sus defectos y sus pecados, podían ser mediadores, cuanto más en el cielo, que ya están purificados y están más cerca de Dios. Y por tres razones, por lo que en el cielo pueden ser mejores mediadores que en la tierra. Primero, por estar más cerca de Dios. Segundo, porque nos pueden escuchar. Los santos pueden escuchar a cualquier persona del mundo. Y tercero, porque tienen más caridad, son más santos, están más perfectos en el cielo que en la tierra. Por lo tanto, toda esa intercesión que habla la Sagrada Escritura que ocurre en la tierra, lo lógico es, con más razón también, en el cielo. Entonces, ¿qué problema hay de que yo invoque a los santos o a la Virgen Santísima para que intercedan por mí? Si lo pueden hacer personas pecadoras de la tierra, con cuánto más razón puedo yo invocar para que lo hagan los del cielo. Es más, dice el Salmo 36, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Es decir, a mayor santidad tiene uno, mayor intercesión. Pues si la Virgen Santísima es más santa, pues más poder de intercesión tendrá. Y algunos hasta pueden decir, protestantes, dicen, no, es que, por ejemplo, los testigos de Jehová, es que las almas no han llegado al cielo, no pueden llegar al cielo hasta el fin del mundo. Pues eso está contra la Sagrada Escritura, porque en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 23, dice, os habéis acercado al altar del Dios vivo, etcétera, etcétera, a las almas que ya llegaron a su destino, a los ángeles, al Dios juez de todos, etcétera, etcétera. Entonces está hablando de las almas que ya llegaron a su destino y las distingue de los ángeles. ¿Cuáles son las almas que ya han llegado a su destino? Las almas que están en el purgatorio no han llegado a su destino, menos todavía las del limbo, si es que hay, y las del infierno ya ni hablar. Entonces si dice almas que han llegado ya a su destino, es que ya están almas en el cielo. Y esas almas en el cielo pueden interceder por nosotros. O sea que queda claro que la mediación de Jesucristo no quita esas otras mediaciones, que se dan en la única iglesia verdadera fundada por Cristo, que es la católica. Muy bien, pues ya hemos llegado casi a los 45 minutos.